nosotros vamos a estar compartiendo cosas importantes con cada uno de ustedes. Coordinado con nuestro alcalde, llegó la hora de salir y estar junto a nuestra gente. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos amigas, queridos amigas y amigos de La Posta, bienvenidos a una nueva edición de Café La Posta. Último día que tienen que soportarme a mí, al tercer arquero de la selección en este espacio. El día de mañana se reincorpora Anderson Boscan a sus actividades después de su luna de miel. Bienvenidos y vamos a agradecer a las marcas que permiten que el Café La Posta llegue cada mañana. Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. ATM de Guayaquil. Azúcar Valdés, porque detrás de este pequeño sobre hay 180.000 empleos tras la industria del azúcar. Seguro Sucre, una mención especial al gobierno de Guayas, que se desplaza a territorio para servir a la comunidad. Salitre será la sede de la tercera jornada del programa Guayas Contigo este 23 de octubre. Mañana, a partir de las 9, más de 10.000 habitantes de la capital Montuvia y sectores aledaños serán atendidos gratuitamente en temas de vialidad, productividad, área social y tecnología. Y gracias a Melate, la cafetería que nos acoge cada mañana aquí para conversar los temas de coyuntura. Vamos con En Caliente. En Caliente, Bolivia vuelve a amanecer convulsionada ante las gravísimas sospechas y cada vez más fundamentadas sospechas de fraude electoral por parte del presidente Evo Morales y de su estructura generalizada que ha cooptado también el Tribunal Supremo Electoral de ese país. Carlos Mesa, el candidato opositor, se ha cansado ya de denunciar y documentar miles de irregularidades en el proceso. Incluso la Organización de Estados Americanos ha sido clara y contundente diciendo que hay muchas sospechas sobre la transparencia de este proceso. Hasta el momento, según el conteo oficial y acercándose ya al 100%, no habría una segunda vuelta y por lo tanto, por cuarta ocasión, el presidente Evo Morales sería por un nuevo periodo presidente de Bolivia. Chile sigue convulsionada, últimos ataques de vandalismo también han afectado a varios supermercados de la capital Santiago de Chile. No regresa la paz a Santiago pese al retorno al pasaje normal del metro. Además, el día de hoy, ya en estos momentos, la Asamblea Nacional, específicamente el Consejo de Administración de la Legislatura, empieza a analizar la Ley de Crecimiento Económico presentada por el Ejecutivo para ser remitida a la comisión correspondiente y así inicie el análisis legal de las propuestas que el gobierno ha presentado a la Asamblea y por tanto al país para mejorar el rumbo de la economía. Con esto vamos con nuestro invitado de hoy, el secretario del presidente con rango de ministro, el señor Juan Sebastián Roldán. Vamos a la entrevista. Estamos aquí con el ministro Roldán. Ministro Roldán, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Días más tranquilos vive el país, pero no por eso bajar la guardia, ¿no? El país está en paz. Ese era uno de los objetivos más importantes del presidente Moreno desde que vivimos los delicados momentos de las últimas semanas. Esa paz nos hace valorar lo que significa la normalidad y al mismo tiempo en esa paz es que estamos llevando adelante diálogos con más de 80 organizaciones en el país para poder construir el nuevo decreto que se va a enfocar en que los subsidios no afecten a los más pobres y al mismo tiempo que ya no exista el incentivo para el contrabando y para que los que más tenemos recibamos un subsidio que no necesitamos. ¿Es una paz sólida? ¿Es una paz estable? ¿Es una paz que todavía tiene que ser cuidada como bebé prematuro? ¿Podemos relajarnos?
Nosotros creemos que la paz se construye a partir del diálogo y a partir del cuidado de las fuerzas del orden. Es por eso que la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa han explicado cuáles son las nuevas estrategias para revisar la seguridad ciudadana a partir de lo que vivimos en las últimas 2 semanas, y también que los actores políticos del gobierno estamos dialogando con distintas organizaciones para construir a partir del diálogo la certeza de una economía próspera y una economía que nos lleve a una mejor situación que la que estamos viviendo hoy día. Vamos a profundizar en el diálogo, pero primero lo anotado por usted, señor ministro, se están restableciendo y reenfocando, redireccionando las políticas de seguridad alrededor de lo sucedido. El ministro Jarrín decía ayer que uno de los principios de las Fuerzas Armadas será, de aquí para adelante, la lucha contra la subversión. Son palabras mayores, ¿no? Sí, como los hechos que vivimos en los últimos días en la ciudad de Quito, en la provincia de Chimborazo, de Cotopaxi, de Tungurahua. Una cosa es una protesta social y otra cosa es que no nos permitan como gobierno introducir medicina, sangre o oxígeno al hospital de Riobamba, que ya no lo tenía, que hayan parado 3 días del agua potable de Ambato, que grupos semiarmados hayan quemado la Contraloría General del Estado, que hayan destruido 42 ambulancias. Es decir, una cosa es protesta social y una cosa distinta es ya entrar en una lógica de subversión que ataca a los que nada tienen que ver. Porque una cosa es que protesten contra nosotros como gobierno que tomamos una decisión, pero otra cosa es que saquen a heridos de ambulancias y quemen las ambulancias. Es decir, eso ya marca una diferencia y nosotros lo trataremos sin duda alguna como criterios diferenciados. Pero una cosa es el vandalismo y otra la subversión. La subversión la entiendo como un grupo organizado que pretende tomarse a la fuerza el Estado, ¿no? Es que hay que preguntarse cómo pararon 9 pozos petroleros. Eso le hizo perder al Ecuador $150 millones en una semana. Hay que preguntarse por qué la CONAIE, y tiene que responder la CONAIE, saca un comunicado a inicios de la manifestación diciendo que tomará a policías y militares, y terminaron secuestrando a casi 300 policías y militares. Hay que preguntarles a ellos, y la justicia se los tiene que preguntar, porque nosotros como gobierno estamos obligados a entregar esas noticias criminales o esas denuncias de cometimiento de delitos, igual que si tú o yo ahorita decidimos cometer un delito, estamos obligados a que la justicia lo trate y la fiscalía nos acuse. Se tomó la medida de reestructurar la cúpula de las Fuerzas Armadas, casi de inmediato de lo que terminó la gran crisis. No logro entender por qué. Me gustaría tener una explicación al respecto. ¿Hubo problemas en la cadena de mando durante el ejercicio de la crisis? ¿Por qué al salir de una crisis se descabeza las Fuerzas Armadas? Tendrán sus argumentos, pero lo que refleja es de que la cúpula anterior entonces no funcionó como hubiese esperado el gobierno. Las Fuerzas Armadas y la policía hicieron un trabajo impecable. Durante 14 días tuvimos manifestaciones como el Ecuador no ha visto y no se disparó ni un solo tiro. Y al mismo tiempo el presidente, el ministro de Defensa, toman las decisiones que creen correctas con respecto a las Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué el cambio? Si es que todo funcionó perfectamente. Es una decisión del presidente y el ministro de Defensa. Ellos tendrán que responder al respecto. A mí no me corresponde opinar sobre temas tan delicados. También la ministra Romo y algunos expertos han criticado el rol de la inteligencia durante este proceso. La ministra Romo, en un ejercicio de autocrítica, ha dicho que efectivamente podía haber sido mejor el trabajo de inteligencia, que no venir la magnitud y la organización y la estructuración, evidentemente financiada de alguna forma y pensada más allá de una manifestación. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos una inteligencia que comete esos graves errores que pudieron haber anticipado y evitado por lo menos varios actos de vandalismo y de subversión, como ustedes mismos califican? Sí, después de lo que pasó hace 2 semanas, todavía estamos en un ejercicio de mirar en qué fallamos y fallamos en mucho más que solamente en temas de inteligencia. Fallamos en comunicación. Creo que no fuimos capaces de contarle al pueblo ecuatoriano efectivamente el impacto negativo que tenía los subsidios del diésel, y a partir de eso hubo un descontento ciudadano real, más allá de, por un lado, el vandalismo, por otro lado ya ciertas acciones subversivas, por otro lado ciertas posiciones políticas en contra del gobierno. Hubo una posición de descontento de la población ecuatoriana, y yo creo que fue un problema de comunicación y tenemos que afinarlo en los diálogos que estamos hoy día manteniendo. Pero estoy de acuerdo con los temas de inteligencia y creo que lo mismo le pasó a Chile, lo mismo le está pasando a España, lo mismo le pasó a Honduras, lo mismo le pasó a Haití. Y sin querer
caer en el grupo común. Ahí están las palabras de Maduro, ¿no? Ahí están las palabras de Cabello ayer con respecto al Foro de Sao Paulo. Esto estaba pensado, nosotros no habíamos ni dimensionado ni imaginado que alguien en sus cabales en términos políticos quisiera llevar al Ecuador a una situación como esta. Muchos de los correístas que se fueron a meter en la embajada tendrán las respuestas para el tema, la prefecta Pavón tendrá las respuestas para el tema, porque claro, todo esto estuvo articulado, súper articulado y articulado para destruir el país, ¿no? Esto no tenía que ver con golpear al gobierno siquiera, era para hacer daño a la ciudad, quemar la Contraloría, el daño que le hicieron a Cuenca, el daño que le hicieron a Quito. Más de 40 personas que caminaban por la calle fueron golpeadas por los manifestantes por no manifestarse, saqueos en Cotopaxi, destrucción de florícolas, de brocoleras, de industrias, zonas que dan empleo en esas ciudades. Es decir, esto salió de todo marco de respeto, de protesta, y sin duda tendremos que hacer nosotros los ajustes y mirar en términos internacionales a aquellos que quisieron llevar al Ecuador a Venezuela cuando gobernaron este país y a aquellos que quieren volver al Ecuador-Venezuela hoy, que se encuentran con un gobierno que al mismo tiempo que cree en la paz, que cree en el diálogo, ha sido firme, y en esa firmeza hubo más de 1.200 detenidos por los desmanes de las semanas pasadas. Si bien yo comparto la sospecha de que esto es un plan estructurado desde el extranjero, desde el Grupo de Puebla, desde el Foro de Sao Paulo, para inocular el caos a lo largo y ancho de América Latina, ¿qué pruebas tenemos? Lo mío es una mera sospecha, pero ¿qué pruebas tienen ustedes para saber ciertamente de que hubo una operación orquestada, pensada desde Caracas o desde donde haya sido originaria, desde La Habana o desde México o donde haya sido originaria, para establecer esa conclusión? Hay algunas que son pruebas y otros que son indicios. Las pruebas en derecho se dice a confesión de parte, relevo de prueba. Está Maduro y Cabello hablando del tema con toda claridad, hablando del Foro de Sao Paulo, hablando de los países miembros. Hace 3 semanas pero Correa... No dice, yo he mandado gente acá a provocar el caos. Hace 3 semanas Correa entrevistaba a Maduro cuando nadie quiere entrevistar a un tipo que ha expulsado 4 millones de venezolanos de su país. Y nadie quiere ser entrevistado por Correa tampoco. Pero claro, entre los dos tendrán una cercana amistad. Hay que ver cuál fue la producción de Russia Today con respecto a lo que pasaba aquí. O sea, era increíble. Ustedes conocen lo que es un tema de producción. El día que esto sucedía tenían ya videos montados, tenían sistemas armados. Era una cosa impresionante porque se veía que había una articulación. Esos son indicios, pruebas, las declaraciones del dictador de Venezuela y de su segundo a bordo Cabello, que además me da gracia porque dice que esto es una brisa y vendrá el huracán. El huracán es el que pasó Venezuela. El huracán hace que los venezolanos no tengan comida, no tengan alimentos, sean perseguidos por su gobierno. Pero al mismo tiempo hay ciertos temas que nos preocupan gravemente y que creo que hay que mencionarlos. Uno, en los 3 países hay manifestantes que ya no tienen una manifestación normal, sino que tienen una articulación cuasi militar. Cuasi militar. El viernes antes de las protestas... 3 países, está refiriéndote a Chile, Ecuador, Chile y España. Es decir, en Venezuela, también en Barcelona lo que estamos viendo es... Hay manifestaciones... Es que creo que hay vínculos, yo sí creo que hay vínculos. Y si vemos quiénes están en el Foro de Sao Paulo, hay que ver, son otros indicios. ¿Quiénes son miembros plenos del Foro de Sao Paulo en el Ecuador? El partido de Correa, el Pachacutic y el MPD son miembros del Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes fueron al Grupo de Puebla? Hoy día estaba un asambleísta correísta en Ecuavisa después de que estuve en ese canal, y él decía que sí, son simpatizantes del Grupo de Puebla. Entonces tú vas juntando los puntos y más allá de... ¿Pero por qué conectas Cataluña? Porque también está Izquierda Unida como parte del Foro de Sao Paulo. Izquierda también hay una organización política muy cercana a los correístas, uno de los ex asesores de Patiño, un señor Chema, me acuerdo el apellido, ex asesor de Patiño aquí durante 4 o 5 años, es hoy día diputado de Izquierda Unida en España. Es decir, hay muchas cosas que se fueron juntando en el camino, hay mucho dinero en juego. Los venezolanos, lamentablemente... ¿Podríamos suponer que Rusia también está atrás de toda esta operación internacional? Porque no lo veo a Maduro con esa capacidad intelectual de orquestar una conspiración internacional. Discúlpame si es que me equivoco, pero lo considero un tipo intelectualmente empobrecido. Nosotros aprendimos a no desestimar la posibilidad de dañar al Ecuador o a Venezuela. Yo trabajé con Correa, yo fui parte de ese gobierno y conocí a buena parte de quienes hoy han estado involucrados, y nunca me habría imaginado que serían capaces de hacerle este daño al país. Porque una cosa es una disputa política, una cosa es una diferencia, pero otra cosa es agresión, secuestro, caos, anarquía. Estuvieron a punto de lograr un criterio anárquico en el país, aprovechándose del descontento de cierta gente. Y por eso es que nosotros prevalecimos la paz. Pero para seguir en la argumentación anterior, Luis Eduardo, ayer encuentran el gobernador de Imbabura, vienen unos indígenas y le entregan armas. Eso no ha pasado nunca en el Ecuador. Le entregan armas y le dicen, vea, yo no quiero tener problemas con la justicia, entrego estas armas que a mí me dejaron unos extranjeros. Expo Flores, cuando habla de los saqueos en Cotopaxi, dice que entraron unos extranjeros y que amenazaron a la gente con quemar la plantación si no sacaban a su gente. Es decir,
son demasiadas coincidencias. Yo creo que hay que poner, por un lado, el descontento popular, al que nosotros escuchamos, por un lado, la legítima posibilidad de manifestarse políticamente en contra del gobierno, que también es otra posibilidad lícita, ya más complicado el vandalismo y mucho más complicada la delincuencia. Entonces, todo esto junto es lamentablemente el cóctel en el que Correa disfruta, porque en la anarquía, en el caos, es que él quiere devolver al Ecuador a Venezuela, y este gobierno no se lo va a permitir. Y en la delincuencia se siente a gusto. Podemos estar tranquilos los ecuatorianos de que policía, inteligencia está haciendo un barrido de estas personas. Una cosa es el diálogo, otra es la operación política en la que estarás tú mucho más involucrado, pero si bien hubo más de 1,000 detenidos, habrán quedado otros 4,000 en la calle, delincuentes contratados, mercenarios contratados, que si es que no funcionan en esta o no se activan en esta, se activarán mañana. Y una experiencia que tuve yo y también me pareció es que la crisis fue aprovechada por mucho matón de barrio, mucho delincuente para hacer su agosto, para parar su barrio, para aprovecharse, para cobrar peaje, para destruir. Y me parece que también hay que hacer un barrido nacional de esos elementos, ¿no? Sí, hay 3 o 4 elementos que tenemos que mirar cuidadosamente, que se juntan en Barcelona, en Chile, en Haití, en Honduras y en Ecuador. Uno, la agresión a periodistas. Eso es exactamente igual en todos los países. La quema de medios. La quema en algunos casos y el intento de otros. Medios de comunicación directamente. Eso, perdóname, pero eso no sale de un ciudadano común y corriente descontento con el gobierno. Porque un ciudadano puede insultarme a mí, yo soy miembro del gobierno. Pero ¿por qué tiene que agredir a un periodista? ¿Qué tenía que ver el periodista de Teleamazonas? ¿Qué tenía que ver Freddy con esto cuando le pegan un piedrazo en la cabeza? Es decir... O la búsqueda específica de oficinas de Contraloría. O sea, no tiene nada que ver. Aquí hay... Por eso separo los temas, ¿no es cierto? Separo. Una cosa el descontento popular, otra cosa la manifestación política y otra cosa la delincuencia. Y la delincuencia tiene que pagar. Porque también hoy día están tratando de mezclar diálogo con delincuencia. No. Si tú secuestras 300 policías y militares, los policías y militares tienen el derecho de demandarte porque es un delito. Y es un delito gravísimo. Y ustedes han demandado a los líderes indígenas por el secuestro de los policías. Lo que nosotros hemos hecho es entregar una noticia criminal. Hemos dicho, a ver, aquí hay un video en el que un señor está secuestrando a una persona en vivo y en directo. Entonces, Fiscalía, usted juzgue. No se trata de una pelea, no se trata de una discusión, se trata de un hecho. Porque si nosotros tampoco lo denunciamos, esto se puede repetir. El segundo tema... Eso no complica el diálogo, perdón, Juan Sebastián. Pero es que el diálogo... O sea, voy a sentarme con el señor Jaime Vargas, pero además inicio un procedimiento legal por secuestrador. Pero es que tenemos que ponernos... ¿Por qué el gobierno se sienta con un secuestrador? ¿Por qué le da ese nivel y esa categoría de interlocutor? Nos hemos reunido con 80 organizaciones, no solamente con una, con 80. La CONAIE tiene sus posiciones, ellos tendrán que tomar las decisiones del caso. Nosotros nos comprometimos con Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y las universidades a sentarnos a cerrar el diálogo, porque la primera parte era parar el decreto y la segunda sacar uno nuevo. Pero luego a nosotros nos corresponde, porque somos gobierno y tenemos que hacer cumplir la ley, entregar cualquier vicio que se haya presentado en ese momento, cualquier posibilidad de un delito. Ponte en los zapatos de los policías. Pero se están sentando con alguien que sospechan que es un secuestrador. Solo permítame, es decir, ponte en los zapatos de los policías y los militares que fueron secuestrados. ¿Qué tal si nosotros decimos, por privilegiar el diálogo, nosotros no denunciamos el secuestro? Los policías y militares van a decir, están locos, señores. Yo entiendo eso perfectamente, pero si es que ustedes sospechan de que este hombre es un secuestrador, porque presentan una noticia criminal al respecto, ¿por qué le dan una categoría de interlocutor político válido? Porque es la Fiscalía y la Justicia las que tienen que tomar la decisión de si el señor fue un secuestrador o no. A nosotros nos corresponde entregar la denuncia y al mismo tiempo pacificar el país. Paola Pavón, ¿cuál fue su rol? La Fiscalía tiene que responder sobre el tema. La Fiscalía tiene indicios y pruebas suficientes como para poder responder. Yo prefiero no mezclar. ¿Pero tú crees que la prefectura de Pichincha fue utilizada para fines desestabilizadores? Creo que a los ecuatorianos no le cabe duda de que el correísmo en pleno estuvo vinculado y la Fiscalía tiene los indicios suficientes como para poder plantear esa prisión preventiva. Fueron corriendo en manada a refugiarse cerca de aquí, a la Embajada de México, un grupo de correístas, un importante grupo de correístas. No he escuchado, corrígeme si es que me equivoco, no he leído ni escuchado una manifestación del Estado ecuatoriano al respecto. Ninguna solicitud de explicaciones, ningún reclamo a su par de Los Pinos. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno del Estado ecuatoriano en su relación diplomática con México ante esta coyuntura? El asilo es un mecanismo jurídico amparado en las leyes internacionales
Nosotros respetamos ese espacio. Como gobierno pondremos nuestras posiciones cuando ese asilo esté en trámite. Por lo pronto hay personas metidas en una embajada. Cuando eso vaya tomando curso, nosotros tomaremos las posiciones del caso. ¿No ha habido todavía solicitud de salvoconducto ni nada? Según lo que comprendo, no. Según lo que comprendo, no. Ayer sabía esto hasta el viernes, no sé si ayer se presentó, pero según lo que comprendo, no. Pero ustedes sospechan que la gente que está ahí adentro lideraba un intento de subversión y desestabilización política para la toma del Estado y la destrucción de las instituciones. No es lo mismo el asilo de un político opositor. Aquí hay cometimientos, según ustedes han denunciado, de importantes delitos. Es decir, es como que la Embajada de México en Colombia acoja a miembros de las FARC, subversivos. Y como tú sabes, en el asilo en muchos casos eso se ha dado. A nosotros nos corresponde entregar las pruebas al país de lo que sucedió. No es coincidencia que salgan corriendo y se metan en una embajada. Tú no te has metido en ninguna embajada porque no has cometido ningún delito. Esta gente fue y se metió en una embajada porque saben todos que detrás de sus acciones hubo delitos que en la justicia ecuatoriana no van a ser pasados por alto. El FUT llama a movilizaciones, dicen que no es un paro, que son movilizaciones para el 30 de octubre. A mí me apenaba mucho la minga en Quito que se hizo el domingo para que el 30 vuelva a ser probablemente afectada el patrimonio del centro histórico. ¿Cómo recibe el gobierno? Si bien ya hubo unas manifestaciones precisamente tuyas diciendo que se acababa el diálogo con el FUT en vista de que la posición de ellos era continuar en esta escalada de manifestaciones y de retroceso hacia el camino de la paz. ¿Cuál es la situación hoy por hoy? El municipio de Quito además le ha negado o ha dicho que se le negará los permisos para las manifestaciones del 30, que al final es un derecho, ¿no? Nos guste o no, el problema es la coyuntura, pero el derecho a movilizarse existe. ¿En qué situación está esta relación con el FUT? Nosotros, en el marco del diálogo con Naciones Unidas, las universidades y la conferencia episcopal, estábamos dialogando con algunas organizaciones indígenas y con el FUT. Esas son 4 organizaciones de las 80 con las que estamos discutiendo. Cuando el presidente iba a recibir al FUT, como ha recibido las otras centrales sindicales, ayer a la CTE, la semana pasada al CUT, para discutir con ellos cuáles eran sus preocupaciones, el FUT, la mañana que se iba a reunir con el presidente, anuncia movilizaciones. Es decir, si es que lo que va a hacer es movilizarte antes siquiera de dialogar. ¿Estaba agendada eso? Claro, estaba agendada para la tarde, tanto así que ellos estuvieron en el Palacio Presidencial. Pero cuando nosotros vimos las declaraciones pormenorizadas de cada uno de los líderes del FUT, lo que entendimos es que no querían dialogar. Y cuando alguien no quiere dialogar, ¿por qué? No tienes para qué sentarte. Porque ellos usufructúan del discurso de rechazo, de resistencia. Es que yo no quiero... ¿Qué puede estar pasando por la cabeza? Yo no quiero elucubrar, pero el FUT históricamente ha tenido una relación muy cercana con el MPD. El MPD ha tenido prácticas conocidas en este país. El MPD es parte del Foro de Sao Paulo. Es decir, yo simplemente junto puntos. Esa es mi posición, no es la del gobierno, pero el Pachacutic toma una posición, el MPD otra posición, los correístas otra posición, todos miembros del Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero el MPD ha sido perseguido por el correísmo. Sí, y el Pachacutic también. Por eso es que sorprende tan grandemente que terminen los dos sirviendo en las últimas semanas para el caos y la anarquía que Correa quería crear. Hay otros elementos que parecen torpedear el diálogo. Pablo Dávalos se torpedea a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice una cosa se contradice, luego regresa por la siguiente. Un día trabaja para el alcalde, otro día es asesor de los indígenas, al tercer día quiere colaborar con el gobierno. Hace algún tiempo Pablo quería colaborar con el gobierno, el presidente tuvo el acierto de no acercarlo porque le llevaría al cataclismo al país. El rol de Pablo, lamentablemente, ese domingo fue un rol nefasto, ¿no? ¿Qué calentando sucedió todo el tiempo. En el momento en que se apagaron las cámaras? Todo el tiempo calentaba a la gente, en lugar de buscar el camino para llegar a un acuerdo, estaba calentando a la gente. Fue un rol triste, ¿no? Un rol triste de esta gente que en lugar de construir, destruye, que en lugar de buscar alternativas, construye amargura. Cada uno tiene derecho a amargarse la vida, pero no tienen derecho a amargar la vida al Ecuador. ¿Tiene ese nivel de influencia que se supone tiene sobre el pensamiento de los indígenas? Sorpresivamente ese día parecía que sí, sobre algunos de ellos sí. Estaba sentado en la mesa de los duros. Y al mismo tiempo, cuando iban a hablar unos y otros, se acercaba. Tuvimos inconvenientes, cuando ya no fue televisado el tema, hasta con el mediador de Naciones Unidas, porque el hombre no paraba de hablar, porque el hombre no estaba en la mesa, pero se acercaba, interrumpía. Cuando hablábamos los otros, levantaba la voz. Esa lógica de torpedear, de complicar, de amargar la situación,
que no le hace bien a nadie. En un diálogo, más allá de tener diferencias, tú y yo podemos tener diferencias, pero si alguien te está hablando al oído, si alguien te está calentando, si alguien te está carboneando, como decimos en la calle, y al mismo tiempo no da la cara, ¿no? Porque al día siguiente sale y hable, por ejemplo, de cuál fue mi rol. Y mi rol es claro, mi rol fue claro frente a las cámaras, porque yo doy la cara. Los que no dan la cara son los que les gusta estar atrás, hablando siempre quedándose en el graderío, ¿no? ¿Esa noche no cometieron errores ustedes? O sea, en un proceso de negociación, sentarse sin una propuesta, que la propuesta sea, creemos una comisión, lo cual es la mejor forma de congelar una propuesta, sin ninguna propuesta en firme. Además utilizan sus 2 primeros turnos para que el Estado, para que el presidente, con mucho respeto del Consejo de Participación Ciudadana, sea: buenos días con todos, gracias por invitarme, saludos a mi mamita que me ve por televisión, ojalá lleguen a un acuerdo. Y el rol del Contralor en el mismo sentido, con mucho respeto y admiración al Contralor, pero perdieron 2 turnos importantes que el indigenado sí supo utilizar. El objetivo nuestro era llevar al Ecuador a la paz y es lo que hemos logrado. Más allá de todos los errores que se puedan haber cometido en ese momento o antes, hoy la paz está en el Ecuador. Lo de Chile es un ejemplo complejo de cómo, si las cosas escalan de una manera, ya no paran. Es decir, hoy día en Chile, y lo decías al inicio de esta conversación, ya bajaron el pasaje del metro y siguen la quema de edificios. Nosotros teníamos que lograr que la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía que estuvo descontenta, tenga la certeza de que este gobierno escucha. Se bajan las tensiones y discutimos con aquellos que siguen descontentos, con los que esperamos poder llegar a un acuerdo. Pero creo que hoy día, más que mirar hacia atrás, corresponde mirar hacia adelante, y estamos trabajando con paso firme, 1, para que la paz se mantenga, y 2, para que la economía tenga la sanidad que necesitamos, porque sin duda alguna el tema de los subsidios, si es que no tiene una corrección, puede complicar la situación económica. Vamos a concluir, pero así como hay que ver al futuro, hay que ver al presente, y el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha ofrecido disculpas al presidente de la República por referirse a él en términos que hoy no voy a repetir, pero esas disculpas han sido recibidas, aceptadas. Antes de que las disculpas sean entregadas, ayer el mismo presidente de la CONAIE decía que van a crear un ejército. No se comprende nada. Es decir, ¿estamos en un diálogo o no estamos en un diálogo? Pide disculpas por epítetos que se salieron de todo criterio. El mismo presidente de la República le dijo en vivo que él no iba a responder a las barbaridades que se dijeron. Pero más allá de esos insultos, el que ayer ese mismo presidente diga que va a crear un ejército, que va a tener un Estado propio, no se entiende. ¿Paramilitarismo? No, y más allá de eso, ningún ecuatoriano puede crear ningún ejército. Eso tiene que quedar claro. Claro, eso claramente está estipulado como un delito. Habrá que ver qué hace la Fiscalía al respecto, y por supuesto que nadie puede condicionar, porque nosotros como Estado tenemos que ir de la mano de las Fuerzas Armadas, que son el ejército del Estado ecuatoriano, que ha demostrado cuidarnos a los ecuatorianos en los momentos más delicados de nuestra historia. Tenemos que ir a la Fiscalía y decirle: señores, aquí hay una persona que dice que va a crear un ejército paralelo. Pero por supuesto, tenemos la obligación de hacerlo. Segunda noticia criminal en contra de Jaime Vargas presentada por el Ejecutivo. O sea, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Hay gente que dice: pero eso puede complicar el diálogo. No, eso no complica el diálogo. Es el posible cometimiento de un delito el que complica el diálogo. No nos equivoquemos, no es que nosotros callados la boca nos podemos quedar callados la boca cuando alguien puede plantear la creación de un ejército paramilitar. Es decir, eso no tiene presentación en ningún país del mundo. Eso tiene base ideológica, calentura momentánea. ¿De dónde puede nacer que un líder social supuestamente aparezca con esas barbaridades? Habrá que preguntarle al señor Vargas de dónde sale ese cálculo. Yo veo que ya hay diferencias grandes, ¿no? Un líder dice que Salvador Quispe no tenía razón cuando decía que estaban infiltrados por el correísmo. Lourdes Tibán, que fue muy activa en el paro también, luego habló del correísmo. Luego el señor Issa decía que los unos no son, el señor Vargas que tampoco son. Tendrán que ponerse de acuerdo, tendrán que ver para qué se sienten. De fuerzas también al liderazgo del movimiento indígena, ¿no? Sí, y al mismo tiempo creo que más allá de la recomposición de fuerzas del Ecuador, merece gente que se siente en la mesa, que plantee cuáles son las necesidades de los indígenas, de los campesinos, y merece un Estado que lo escuche y que responda a esas necesidades. No se trata de entrar en una discusión como lo planteaba el señor Dávalos del otro día. Es momento de discutir la política económica del país. Si él quiere discutir la política económica del país, o los indígenas tienen que ganar una elección. La política económica del país la dicta un gobierno. Un gobierno que escucha, que dialoga. Por supuesto, escucha, dialoga. Pero en este momento la discusión es sobre los subsidios. Sentémonos, discutamos los subsidios como nos comprometimos a frente de todo el país hace 2 semanas. ¿Cómo focalizarlos? ¿Cómo salir de este entuerto? Eso es parte del diálogo.
parte de la discusión hoy día concretamente dónde es están qué yendo hacer. los tiros? Es que la discusión es qué hacer con el diésel, qué hacer con la gasolina. Pero deben ¿Quiénes tener son los... ustedes una idea, ¿no? Sí, y esa idea se está presentando en los diálogos y si nosotros la presentamos en vivo hoy día corremos el riesgo de que se caiga. Lo que nosotros queremos es afinar esa discusión a partir de una propuesta Pero del va por Ejecutivo. la vía de la focalización. Va por la vía de focalización, claro, de racionalización. ¿Y qué es focalización? Focalizar es que el subsidio beneficie a los que más necesitan. Esto es lo más importante. Que no se vaya ni para contrabando ni para los que más tenemos. No tienen por qué financiarme a mí el pago del combustible de mi carro, porque yo puedo pagar. ¿Y por qué no lo hicieron antes y nos evitábamos todo este relajo? Porque nosotros creemos que el subsidio, como estaba planteado, era un subsidio que ya tenía la distorsión suficiente. El tema de suben los combustibles, suben los precios, se generó además con la paralización del país. La gente sintió ese incremento porque no habían productos. Y al mismo tiempo que nosotros creemos que era lo correcto, si la ciudadanía cree que lo que hace un gobierno es incorrecto, el gobierno lo tiene que escuchar. Y nosotros priorizamos el diálogo, priorizamos la voz de la gente y priorizamos la paz. El subsidio iría más enfocado en el tema del diésel. La gasolina extra tendría una eliminación del subsidio en el 100%. Eso es parte de la discusión. Es parte de la discusión porque Pero lo que más nosotros... preocupa a los involucrados en las manifestaciones es el diésel. Es la afectación de los subsidios, de la eliminación de los subsidios para los más pobres. En la gasolina tienes un tema y es que las camionetas que trasladan productos en el campo de los campesinos son a gasolina. Entonces tienes que buscar cómo esas camionetas y esos campesinos no se ven perjudicados ni los consumidores de esos productos. Esas son las cosas que estamos afinando. ¿Cómo evitar que ese combustible llegue a manos del narcotráfico y del contrabando? Eliminando los subsidios. Lamentablemente, para que no haya contrabando, no te alcanzan. Cómo entrarse e inquistarse en la focalización, ¿no? Es que lamentablemente no te alcanzan los militares ni los policías para controlar si tienes un negocio de $1 por galón diario. Ayer veía de números de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos que si pasa un tanquero hacia Colombia, quien transporta eso puede llegar a ganar entre $200,000 y $400,000. Entonces, con ese incentivo para los narcotraficantes, para los contrabandistas, lamentablemente el precio del combustible es un incentivo que nos va a generar problemas en el futuro. Lamentablemente es así. Muchísimas gracias, señor ministro. Algunas cosas importantes de coyuntura, algunas cosas importantes de lo que sucedió, porque es importante también sacar reflexiones sobre lo pasado para poder tener lo suficiente aprendizaje para aplicarlo al futuro. Vamos con mi conclusión enseguida. Muchísimas gracias. Gracias. Solo déjame el teléfono. El diálogo es la prioridad nacional suprema. Todos, de cada uno de nuestros espacios, tenemos que empujar radicalmente hacia que este diálogo sea positivo, se desarrolle en condiciones democráticas y tenga resultados que beneficien a la gran mayoría de los ecuatorianos. Tenemos que identificar cuáles son los elementos de este juego democrático que quieren torpedear este diálogo tan importante y retroceder al país hacia la violencia, hacia el vandalismo y hacia el caos. Tenemos que excluirlos, a ellos que quieren empujarnos hacia el caos desde las mesas de negociaciones del gobierno, pero también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Tratar de empujar en el discurso dentro de casa, entre amigos, en la oficina, de que la paz y el diálogo es la vía idónea para la solución de todos los problemas de este país. Miremos Chile. Entren a las redes sociales y miren cómo la escalada de violencia puede ser incontenible si es que no nos sentamos como hermanos, como ecuatorianos, a dialogar. Y para eso tenemos que identificar claramente quiénes están en contra del diálogo y excluirlos de la próxima papeleta en el 2021. Nos vemos el día de mañana con Anderson Boscan desde Guayaquil.